Mi nombre es Blanca Victoria Maldonado, hago parte del equipo de restauración del taller de la Universidad del Rosario. En esta ocasión vamos a presentar la restauración del retrato de Cristóbal de Araque y Ponce de León, como parte de las obras que se intervinieron durante el segundo semestre del 2019. Como todos saben, la colección del Rosario, que en este momento hace parte del Museo de la Universidad del Rosario, es una de las colecciones más importantes del país, una de las colecciones de retratos. Contiene realmente la historia, no solamente de la institución, sino pues es una colección valiosa para toda la historia nacional, la historia política del país. Estéticamente tiene valores relevantes y su significado realmente tiene algo que es importante, y es el hecho de que en este momento sea parte del museo de la universidad, es decir, un museo que está, digamos, al alcance de todas las personas constantemente. La colección está viva, hace parte de lo que es la vida cotidiana de la universidad. Me gusta mucho esta cita del doctor Luis Enrique Nieto, que realmente explica por qué es tan importante que la colección esté disponible para todo el mundo y por qué, cuál es su importancia, ¿sí? Como esencia y fundamento de lo que es la universidad o de lo que ha sido a lo largo de sus 365 años. Vamos entonces a empezar. El personaje que se representa es Cristóbal de Araque, que fue nombrado rector perpetuo por Fray Cristóbal de Torres. En las imágenes alcanzan a ver la obra como ingresa al taller por el anverso, donde vemos la figura, y el reverso, donde se encuentra una firma que estaba escrita con tinta, sobre la que vamos a hablar ahora. Sobre Araque realmente hay pocos datos bibliográficos, y realmente lo que se pretende la presentación es mostrar, además de la intervención en el taller donde se solucionan los deterioros, donde se hace la conservación y se solucionan los deterioros que presenta la obra, es todo el trabajo que se hace en paralelo con lo que es el proceso de conservación, restauración, llamémoslo manual realmente. Él tiene como pues una de las acciones más importantes de Araque fue el haber transcrito las constituciones las constituciones del colegio que había escrito Fray Cristóbal, y haber viajado a España para arreglar el pleito que hubo con los dominicos en la época en que Fray Cristóbal creó el colegio del Rosario, en la medida que él no quería que fuera, los dominicos querían regentar la institución y él no estaba de acuerdo con eso. Vamos entonces a un poco hablar sobre cómo, en paralelo como les decía, con la intervención para la que se hace un diagnóstico de la obra para poder definir exactamente cuál es la propuesta de intervención adecuada, porque cada obra es única y diferente. Primero se hace, o en paralelo, más bien se va haciendo la investigación histórica. Para este caso, pues se sabía que la obra estaba en el Rosario desde que había sido pintada, aparecía referenciada como anónima, o aparece como anónima. Hoy en día sabemos que se le atribuye al taller de los Figueroa, y la firma que está dio pie para saber un poco más sobre el pintor, pues, y la época en que se fue elaborada. Y la firma tiene una historia que es muy importante. En el entonces rector de la universidad, Domingo Tomás de Burgos, le pide al pintor Pedro Figueroa y le hace tres preguntas. Le pregunta si él conocía el retrato que había devuelto, que es el de Fray Cristóbal,
que está en este momento en el aula máximo, si sacó una copia de ese retrato, por orden de quién la sacó y para qué y cuánto le pagaron por esto, y si él había hecho esa copia con representando a Araque con la beca del Rosario o con la beca de San Bartolomé. Él se presenta ante el escribano, que es al que corresponde la firma que está acá, que realmente sirve de testigo de la diligencia judicial, ¿sí? Y responde que sí, que él conoció el retrato, que había hecho una copia por encargo de un señor de apellido Umaña, y que pero que realmente él lo había pintado con la beca blanca y la beca de San Bartolomé sobre la mesa, que él no cambió ese color, que seguramente fue otra persona, y menciona a un personaje de apellido Osorio. Es decir, vemos cómo las dos obras son muy similares, tienen la misma composición, los mismos elementos, y la obra de San Bartolomé, al parecer que hoy permanece allá, fue pintada por Pedro Figueroa. De aquí sale un dato importante, y es que en esa diligencia judicial se sabe que Pedro José Figueroa, él dice que tiene 39 años, y entonces se sabe que Pedro José Figueroa nació entonces en 1778. No se puede decir que la obra de Araque fue pintada por él cuando él dice que la copió. Realmente sigue quedando anónima porque la investigación tiene que continuar. Este apenas es un dato importante, pero se aclara que la firma que hay atrás no es como habíamos pensado inicialmente cuando empieza la intervención, del personaje que había escrito la cartela, sino de ese personaje que participó en esa diligencia judicial, que fue tan importante en aquel momento para aclarar las dudas sobre las obras. Vamos a ver cómo la obra de Cristóbal de Araque sigue el formato de los retratos en general, que era representar sobre un fondo plano, de color plano, al personaje. El pintor trataba de captar en las acciones del personaje parte de su esencia, de su personalidad, dependiendo de si era un buen pintor o no, pues se lograba. En aquella época, pues más era representarlo. Esto pues fue perfeccionando a medida que el tiempo fue pasando. Pero es claro que todos los retratos del colegio, del Rosario, tienen una iconografía que está representada en tres elementos que son muy importantes. Uno, pues además del personaje, como ya lo mencioné, el escudo de armas de la familia, que tenía que ver con los apellidos, que en aquel momento eran importantes porque para ingresar al colegio se necesitaba presentar unas certificaciones de limpieza de sangre, y pues realmente eso demostraba la hidalguía o la nobleza del personaje, que finalmente era parte de lo que siempre se había pedido para ingresar a los colegios, por lo menos en España, en Salamanca, donde venía Fray Cristóbal de Torres. Otro de los elementos es la beca de colegial, que lo identificaba, lo mismo que la toga, y normalmente aparecen representados con otros elementos como el tricornio, los libros que lo asocian a su formación académica, llamémoslo así, y la cartela, que a veces son posteriores al retrato, pero por lo general se hacían en el mismo momento, y que contiene los datos más importantes, como una pequeña reseña histórica para que quien viera el retrato supiera exactamente de qué personaje se trataba y cuál era su relevancia dentro de la institución. Aprovechamos para ver aquí el estado del marco, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos elementos iconográficos unidos a la historia permiten ir armando pues todo un esquema de cómo fue la trayectoria de la obra, porque cuando se va a intervenir no solamente es importante el momento de la intervención, sino tratar de establecer esa trayectoria, porque arroja o da datos que son importantes para entender el estado de conservación en que se encuentra la obra, y muchas veces para definir las causas de su deterioro, que es lo que realmente busca solucionar la intervención.
Cuando ya entramos directamente a mirar la obra, cuando la obra ingresa al taller, como la vemos acá todavía montada en el marco, lo primero que se hace es registrar el estado en que la obra entra. Se registra fotográficamente y se inicia lo que llamamos la historia clínica o el informe de intervención, donde se describe lo que se observa a simple vista tanto en el soporte como en la capa pictórica, y por qué es importante. Esto unido todo lo que es ese componente del intangible de la historia, la iconografía, la técnica, ¿sí? Porque a simple vista se define, se sabe que, pues por experiencia, que es una pintura al óleo. Todo esto va conformando una información que finalmente lo que va a permitir es después de establecer el estado de levantar el estado de conservación, cuáles son los deterioros que presenta, cuáles son las causas de ese deterioro, para elaborar el diagnóstico y ahí poder definir cuál es la propuesta de intervención, que va a ser única para cada obra, porque cada obra es única, especial e irrepetible. O sea, no, los deterioros varían de una obra a otra, no se hace siempre un listado de procesos como un checklist, sino que se escoge exactamente qué es lo que necesita. Para este caso vemos que el plano de la obra tiene ciertas deformaciones, vemos que el color está alterado por una capa grisácea y en la frente, por ejemplo, se alcanza a percibir un tono más amarillento. En la foto inferior de la derecha vemos cómo el escudo y ese borde del escudo está en mal estado, y es que realmente estaba doblado sobre el canto del bastidor. Cuando vamos a ver cuando la obra se desmonta, que a la obra se le varió el formato en algún momento de su trayectoria. Seguramente cuando se iba a instalar en el aula máxima con el resto de las obras. Conocer la técnica y el estado de conservación, articularlas, permite entonces la propuesta de intervención adecuada, como ya lo había mencionado. No solamente se hacen análisis a simple vista, contamos con muchas herramientas de análisis que se hacen en el taller. Para este caso, por ejemplo, los rayos X que se toman a las obras, se trata de tomárselos a todas las obras, donde lo que más se registra son las caras y las manos, que son los que más información da sobre la grafía del pintor, sobre cómo pintaba, para tratar de acercarnos a ese pintor que no se sabe muchas veces quién es, que se cataloga como anónimo, porque como la obra no está firmada, pues no hay una certeza que fue elaborada por uno o por otro artista del momento. Esto unido a la historia, pues va conformando eso que les decía de una aproximación más cercana a toda a lo que la obra, a la historia de la obra como tal. También se usan luces especiales de ultravioleta que permite ver las intervenciones que la obra tiene, el tipo de barniz, la suciedad que está depositada, además de los análisis a simple vista. Entonces pues están los análisis, como digo, los rayos X, la mirada con luz ultravioleta, los análisis científicos que han avanzado muchísimo, donde yo puedo definir exactamente la estratigrafía de la capa pictórica, cuántas capas aplicó el pintor, el grosor de esas capas, los pigmentos que la componen, y todo esto va empezando a arrojar información que además no solamente es importante para la obra, sino que al compararla con la información de otras obras, empezamos a encontrar patrones que se repiten, que permiten de pronto aproximarse o decir que esta obra tiene características muy similares a esta, y si miramos la parte estética, pues las facciones están tratadas de la misma manera. Todo esto son datos que permiten irse aproximando a todo lo que se necesita para ir conociendo la obra y aumentar, porque realmente la intervención también busca la investigación de lo que es el contenido de la colección. No solamente es que la colección esté en físico colgada, sino saber, cada vez aumentar el conocimiento sobre las obras, porque cada obra es importante.
pero si la separamos de la colección, pues no es lo mismo, no es tan relevante cuando yo hablo que hace parte de 100, 200 obras que conforman una colección. Aquí vemos ya uno de los procesos, una vez se tiene la propuesta de el diagnóstico, se ha hecho la valoración histórica, estética, iconográfica, que de alguna manera también da pautas para su manejo, pues se pasa al inicio de la intervención, donde se inicia por retirar la obra del marco para poderla trabajar. Ese es un proceso pues que es común a todas las obras. Aquí vemos la gran cantidad de suciedad acumulada sobre las obras a lo largo del tiempo, lo que permite, digamos, mostrar por qué la conservación de las colecciones es tan importante, porque esa suciedad que se va acumulando entre el marco y el bastidor de la obra y empieza a desgastar la tela y empieza a causar daño. El desgaste de la tela tiene un problema, de la tela del soporte, porque el soporte es la parte más importante de la obra. Mientras el soporte esté bien, porque valga la redundancia, el soporte soporta la capa pictórica, que es la que transmite la representación. Por lo tanto, el soporte debe estar en perfecto estado para garantizar la permanencia a futuro de la obra. Aquí vemos en la fotografía superior de la derecha los parches que tenía la obra, que se habían puesto en algún momento de su trayectoria. Eso es lo primero que se establece cuando se hace el diagnóstico del estado de conservación, porque las intervenciones anteriores muchas veces son causa de deterioros posteriores y son importantes en la medida que, pues, por lo general, habiendo sido hecho hace mucho tiempo esas intervenciones, pues no fueron llevadas a cabo por una persona formada en una disciplina como la restauración, y pues afortunadamente se hicieron en un momento, porque si no la obra posiblemente hubiera presentado un deterioro mayor y tal vez hubiera llegado a convertirse en una ruina, posiblemente muchas veces pasa eso. Entonces el primer paso es retirar esas intervenciones anteriores para empezar ya el proceso de restauración pues como se haya definido en la propuesta. Vemos acá cómo se hace un proceso que no es el que siempre está, digamos, dentro del listado de procesos que se van a llevar a cabo, que es la consolidación de la capa pictórica. Siempre se mira, lo primero que se mira es el estado de la capa pictórica. Si hay falta de adherencia o de cohesión, es necesario consolidar o fijar esa capa pictórica en los puntos donde está presentando por esa falta de adherencia, porque se va a perder pintura. En ocasiones hay una falta de adherencia generalizada y la propuesta de intervención tiene que ir pues a proponer cómo se soluciona. Para este caso vemos que tenía pequeños faltantes donde se le aplica un consolidante para evitar que la capa pictórica se siga perdiendo y se pueda manipular la obra con tranquilidad. Aquí ya está el proceso de cómo se retiran los parches de las intervenciones anteriores, y es increíble en la foto de la parte que hay a la derecha con el bisturí, donde ya una vez se ha hidratado el parche y se empieza a levantar mecánicamente, donde se desliza la tela sobre ella misma para evitar las fuerzas de tracción sobre la capa pictórica, pues vemos la cantidad de adhesivo que se agregaba en aquella época para poner un parche. Hoy en día hay productos contemporáneos donde la cantidad de adhesivo es mínima, y porque realmente el problema que tiene el adhesivo es que el adhesivo se endurece al secarse, y es él el que causa la marcación de los parches que se alcanzan a apreciar en la capa pictórica, como ve uno en muchas obras, que se ve el recuadro del parche, la forma se marca perfectamente. Después de retirar los parches, pues viene la limpieza general del soporte. Retirarle al soporte la suciedad superficial acumulada durante 300 años, digamos, si nunca se le ha hecho otra intervención, pues implica liberarlo de una carga que no lo deja trabajar como es. Las obras están en un ambiente particular, con unas condiciones ambientales de humedad y temperatura
pues, que fluctúan como fluctúa en el mesoclima igual, pero cuando tienen tanta suciedad, la tela, que además se ha ido envejeciendo, tiene dificultades para dilatarse y contraerse, se demora mucho dilatándose y contrayéndose, mientras que la madera del bastidor, que para este caso es un bastidor que tiene ensambles fijos, porque en aquella época no había otras, no había bastidores ni de cuñas, ni de esferas como el que vamos a ver, de esferas giratorias como el que vamos a ver, que se está usando en este momento para la conservación de las obras, pues por eso empiezan a presentarse deterioros como los craquelados, las rasgaduras o las deformaciones en la capa pictórica, aunque realmente las rasgaduras la mayoría de las veces se deben a una manipulación que no ha sido la adecuada, porque el manejo de las obras de arte, pues y más de patrimonio, pues tiene que seguir unas normas específicas. Para este caso, la limpieza se hace en seco, no se hace, excepto los parches que se quitan con humedad, la limpieza se hizo en seco, y la parte más compleja fue la limpieza donde estaba la firma del escribano, de la que hablábamos al comienzo, para mantenerla, porque es una prueba histórica de esa diligencia que fue tan importante en aquel momento para el colegio. Aquí ya se ha empezado el proceso de limpieza entonces de la capa pictórica. Se usan diferentes productos dependiendo de lo que se quiera retirar. Si se va a retirar suciedad superficial, un barniz, un agregado, un repinte. Y vemos cómo en la fotografía de la cara de Cristóbal de Araque, que es la primera, ya se ha limpiado la mitad de la cara y arriba lo vemos como estaba. En la segunda fotografía pues ya vemos la limpieza completa, y lo mismo con el escudo. Podemos ver en el hisopo, de esa manera se limpian las obras con un hisopo, con un algodón muy pequeño, cómo cambia el escudo con solo retirarle la suciedad superficial, porque vemos el color grisáceo, que es lo que está saliendo, que es suciedad acumulada a lo largo del tiempo. Y vemos la recuperación pues ya parcial de lo que es realmente el color de la obra, pero lo más importante es que quedan a la vista realmente los deterioros que tiene la capa pictórica. En esta diapositiva vemos la limpieza de la beca. Es interesante porque si ven la diferencia cuando miramos el hisopo, lo que se está retirando es un material de otro color, es un material de un color amarillento, lo cual implica que podría ser una mezcla de suciedad y que está retirando una sustancia o un producto que se le aplicó posteriormente, posiblemente un barniz, una cola, algo para proteger, porque la obra había sido, ya al comienzo les había dicho que la obra se le varió el formato, entonces de alguna manera en ese momento fue intervenida, y ahora vamos a ver esa parte de esa intervención pues, que fue lo que causó. Aquí vemos la cartela. Cuando la obra se desmonta, nos damos cuenta de que la cartela, que en la obra inicialmente se veía que iba de lado a lado, una cartela horizontal como se ve en todas las obras, cuando la desmontamos encontramos que la cartela no va de lado a lado, que hay un sobrante que fue doblado sobre los cantos del bastidor para adaptar el formato de la obra al espacio del aula máxima. En la fotografía de la derecha, en la parte inferior, debajo de la firma, cuando ya pasa la línea por donde estaba doblado la tela sobre el bastidor, alcanzamos a ver unas pequeñas comas que son los restos de las letras mayúsculas de una cartela que era la anterior. Esta cartela actual es una cartela que se ejecutó en el momento en que a la obra se le cambia el formato. Posiblemente mantenga el mismo texto de la cartela antigua, eso pues es imposible de corroborar. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que debajo no hay nada, porque cuando se toman las radiografías, se toman no solamente a Araque la cara y las manos, sino la cartela, y la radiografía no muestra restos de ningún texto debajo de esta cartela actual. Es decir, la cartela fue rehecha y pues el formato de la obra en ese momento se piensa
si valdría la pena recuperar el formato completo, ya que pues la cartela está completa, pero en la parte de arriba, parte del escudo queda perdida, toda la parte izquierda del escudo queda perdida porque estaba volteada. Entonces se empieza, se empieza a discutir si se va realmente a aprobar, porque todo depende de que en el aula máxima se pueda pues agrandar el espacio donde estaba la obra sin que pues cambie como la apariencia que tienen todos los cuadros que están que allí se exhiben. Sigamos con el soporte y vemos al final lo que pasa con la cartela, realmente cuál es la decisión que se toma. Aquí vemos entonces, después de la limpieza del soporte y de todo, todos los faltantes hay que reponerlos, restituirlos para poder volver a recuperar el soporte completo. Se hacen injertos con tela de lino lo más parecida posible a la tela original, que se calcan sobre esa tela y se recortan lo más minuciosamente y se pegan con un adhesivo en el borde al soporte original. Como les decía, el soporte es fundamental para que la capa pictórica esté bien. En la fotografía de la derecha vemos esos injertos, cómo se aprecian por el lado de la capa pictórica. Pareciera que la obra en este momento ya limpia, completa, como la estamos viendo, y ustedes pueden apreciar el cambio si vuelven a mirar la fotografía inicial, estaría muy bien, pero realmente el estado es este. O sea, aquí vemos la gran cantidad de faltantes puntuales que tenía repartidos en toda la superficie y especialmente el mal estado de los bordes por ese tratamiento del cambio de formato. Abajo vemos cómo la cartela va hasta la parte donde estaba doblada la tela sobre el bastidor, no hasta el borde como debía haber sido si hubiera sido pintada, si la obra no hubiera sido recortada. Estos resanes y todos los deterioros que tiene la obra se empiezan a trabajar con color, que es el proceso que se llama reintegración de color, que ya vamos a ver cómo fue que quedó la obra. Aquí, una vez se ha hecho esa reintegración de color, la obra se tensa a ese nuevo bastidor de conservación, que lo pueden ver encima de la mesa en la fotografía central, que es un bastidor en cedro con chaflanes interiores para que no se marquen los elementos en la capa pictórica, porque empiezan a dejar marcaciones porque la madera tiene mucha humedad y al estar en contacto constante con la tela se marcan. Y las esferas móviles permiten que con los cambios climáticos el bastidor se dilate y se contraiga a la par con la tela. También tiene otra ventaja: si algún día hubiera que desmontar la obra del marco por alguna razón, porque se destensara por alguna causa, como un golpe de pronto, o con una variación muy brusca en las condiciones ambientales, o un cambio de espacio realmente, no hay necesidad de volver a desgrapar la obra del bastidor, como se hace inicialmente para podérselo retirar. Simplemente las esferas se giran y el bastidor abre en las esquinas y vuelve a tensar la obra. Para el cambio para la adaptación, para la recuperación y adaptación de la obra en el espacio del aula máxima, se requería cambio de marco, porque finalmente el marco anterior pues era muy pequeño si se iba a recuperar todo lo que la tela que se había doblado sobre el bastidor. Los marcos de todas las obras del aula máxima no son los marcos originales. Esos marcos fueron, si uno los mira, son todos de marcos dorados al fuego, con una moldura estándar, y pues así era la del cuadro, la de esta pintura. Entonces se logra conseguir una María Luisa de un marco francés de la misma época y se reelabora el marco con las dimensiones actuales, es decir, formalmente y visualmente se mantiene el mismo formato, y como el marco no tenía un valor real, aparte de haber acompañado la obra desde que se montó en el aula máxima, pues no hay ninguna implicación con cambiarlo, porque no se está variando nada que tenga que ver con la con la historia o la estética de la obra. En la parte de abajo vemos como ya la obra montada en la fotografía inferior, donde se ve la esfera y la cinta de papel que se pone para proteger los bordes de la obra de la suciedad que vimos cuando se desmontó. Y por lo general se montan las obras poniendo por detrás lo que se llama un rentelado suelto de lino.
¿Qué hace ese rentelado? Aísla un poco la obra, el soporte de la humedad que puede haber en el nicho donde se empotran en el aula máxima. Si para hacer un mantenimiento, pues sencillamente se puede hacer una limpieza por aspiración, digamos, por succión con aspiradora más bien, sin que se toque la obra directamente, sino que la suciedad, todo se va a depositar sobre esa nueva tela. Además, si hay un golpe por delante, en la medida en que esa tela es una tela reciente, posiblemente no haya una rasgadura, porque normalmente las obras, la tela se va debilitando y entonces eh, se rompen fácilmente. Cuando hay una tela nueva, pues el riesgo de una rasgadura se disminuye notablemente. En este caso, como existía sobre el soporte la firma del escribano, pues finalmente se decide que se va a poner una tela, un organdí translúcido, de manera que en cualquier momento la firma se puede volver a ver, si hay necesidad de volverla a registrar, si apareciera alguna investigación que necesitara el dato, pues es importante porque la firma es un dato fundamental en la historia y la iconografía de la obra. Y aquí ya vemos pues las fotografías finales, cómo queda la obra finalmente montada en su nuevo marco. Si lo comparamos con la primera que vieron, pues el cambio es estéticamente, cuando miro, la unidad permanece. Abajo entonces vemos una cartela que da cuenta del cambio de ese formato, que hace parte de esa historia. Vemos que la cartela no llega al borde, pero podemos disfrutar un escudo que está completo y donde yo alcanzo a tener una lectura interesante, porque la heráldica, pues un estudio heráldico pues cuenta una historia que es muy particular y que vale la pena. Aquí pues hay un acercamiento a la firma para que, donde uno puede ver que pues a pesar de que aparentemente es como si la foto estuviera desenfocada, si yo me acerco pues realmente la puedo ver. En términos generales, entonces, esta pues es el recuento de la intervención de la obra de Cristóbal de Araque. Otra vez, como resumiendo, siempre van de la mano tanto la investigación sobre la historia, la estética, la iconografía y la técnica, que define un diagnóstico que es el que sirve de fundamento para una propuesta de intervención adecuada para obtener este resultado que estamos viendo ahora. Bueno, pues mil gracias por la oportunidad para presentar este caso y pues nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.